Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos y sobre todo estoy muy contenta de que tanta gente haya pues respondido a, a mi pregunta sobre si querían seguir leyendo este documento maravilloso que pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues resuelve en favor de Sasha, ¿no? En realidad el nombre está tapado, pero pues todo el mundo sabe que ya lo ha hecho público y es por eso que lo hablamos así de abiertamente, así abiertamente, pero bueno, también hablamos, ahorita vamos a terminar de leerlo y también hablamos sobre el tema de la coerción, ¿no? ¿Qué significa la coerción? Porque qué fácil decir, no solo si eres niño, sino también si eres joven, si eres adulto, tú aceptaste, pues sí, nada más que acepté bajo coerción. Y entonces, qué chistoso tratar de, pues, usar esa supuesta voluntad cuando es una voluntad viciada, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos mensajes. Bueno, hay muchísimos, pero bueno, pues obviamente estaba difícil sacarlos todos, pero miren, vamos a ver, por ejemplo, este mensaje que nos ponen aquí sobre qué es la coerción. Mira, dice Mayra Alejandra, dice, ay, mi Carlita chula, siempre son muy lindos, me hablan muy bonito y yo se los agradezco mucho, ¿no? Dice, pues yo he entendido que la coerción es una manipulación a través del engaño con el fin de hacer que una persona haga algo que en realidad no quiere, exacto, pero me interesa muchísimo escuchar que tú lo definas y des ejemplos. Te abrazo desde Houston, Texas y te abrazo en espíritu, gracias. Recuerda, somos espíritu, tenemos un cuerpo humano y sentimos como tal, pero no olvides quién eres. Qué bonito. Háblate, abrázate, recuérdale a tu cuerpo que Dios está de nuestro lado y que todo obra para nuestro bien mayor. Te veo en victoria, gracias. Ay, ya no pedimos, sino que agradecemos porque consumado es, siéntelo. Ay, qué bonito, miren, la verdad que son puros mensajes bien bonitos, pero bueno, esta es una definición de coerción, me parece tremenda. Vamos a ver esta. Dice, bueno, aquí aprovecho a saludar a Sara, a Lidia y también Cian H4657. Para mí la coerción es cuando te manipulan trastocando tu sistema de valores, usando tus creencias en tu contra. ¡Wow! O bien haciéndote creer que aquello que te imponen es lo que quieres o estás buscando. ¡Wow! Me encantó. Dice, no sé si me voy a entender. Sí, wow, qué tremendo. Me gustó muchísimo tu definición también, me encantó. Y miren que las fui capturando, porque todas las que mandaron son muy buenas, pero bueno, solo voy a leer unas cuantas. Dice, vamos a aprovechar a saludar a Verónica Portillo, a Jan Jaimes, a Juki Porky, a Lidia. Pero vamos a ver qué dice Mar. Dice, sigamos. Y para mí entiendo que coerción es aquella acción que ejercen sobre alguien presionando, con opresión, intimidación, para un fin que solo beneficia al sujeto que la ejecuta. ¡Wow! ¡Qué buenas definiciones! Ahora vamos a leer una última por aquí. Espérenme. Me he dado cuenta que cuando le tecleo a la computadora se oye mucho, ¿no? Espérenme, ahí les va la otra. Ay, hay una mosca aquí que me está. Oye, espérenme, no me deja bajar. Déjenme quitar esta. ¡Ay! Esta mosca, ¿qué le pasa? No se ve ahí en la pantalla la mosca. Una mosca pegada en la pared. Vamos a ver esta. ¿Qué dice? Ay, no, esta es la que nos falta. Dice, vamos a ver qué dice aquí. A ver, déjenme ver si puedo aprovechar a saludar. Ay, no se ven los otros usuarios. Bueno, dice Victoria Gallo. Hola, Carlita. Gracias. Eres genial y aprendo tanto contigo. Por supuesto que vi todo el video, no me lo perdería por nada. Eso me encanta porque siempre les pregunto si lo vieron todo, si no lo vieron todo. Sobre todo en el de Alejandro Sanz me pasó que me decían, no, pero es que ella no era su empleada, no, pero es que ella no tenía esta edad, no, pero es que no sé qué. Y yo digo, pero si ni terminaron de ver el video, nomás le pusieron al principio. La mayoría sí lo vio todo, ¿no? Pero uno que otro por ahí me contestó algo que no dije yo realmente. Pero bueno, me encanta cuando ven todo el video. ¿Qué entiendo por coerción? Lograr que una persona haga algo por medio de la fuerza, ya sea física o psicológica. Claro, me encantaría que sigas enseñando. Yo voto por una parte 3. ¡Yay!
Saludos, Carlita, yo entiendo por lo que estás pasando y respeto tus tiempos, será cuando quieras y como quieras, aquí yo esperaré con todo mi cariño y admiración, verdad y justicia y que retumbe. Qué bonito mensaje, Victoria, gracias. De verdad hay tantos mensajes tan bonitos que quisiera pasarme todo el día leyéndolos. Y bueno, vamos a ver qué dice la última parte de esta tremenda resolución. Ya la tengo por aquí, pero no la veo, entonces la voy a volver a poner, porque sí vale mucho la pena. Ya casi terminamos, ¿eh? Bueno, la primera parte me la salté, pero igual la voy a revisar. Lo que pasa es que había algunos términos más jurídicos, más complicados, pero está muy interesante también. Nos habíamos quedado en el contexto del medio del espectáculo y la industria del entretenimiento en casos de violencia sexual. Esta resolución, es que yo no sé si la compartí, fíjense, pero bueno, por supuesto que la leí. En adición a lo anterior, debe decirse que también existen ambientes que son más propensos a que surja la violencia sexual en contra de las personas menores de edad y dificulte la revelación por cuestiones de jerarquía, como se señaló con anterioridad. Al respecto, la relatora especial de la ONU sobre la venta, explotación y abuso sexual de niños ha puesto especial énfasis en la industria del entretenimiento. Esto no es cualquier cosa, amigos, porque nunca se había hablado sobre el medio del espectáculo. Y algo que yo siempre de alguna manera sentía tristeza y una sensación como siento que la gente no alcanza a dimensionar, ¿no? Porque cuando yo, todos estos más de una década, cuando daba conferencias, nunca, del 99.9999 nunca daba mi testimonio. La verdad es algo que no me es nada fácil hacer hasta la fecha, pero como que yo sentía que la gente decía, bueno, víctimas, estas personas que vivieron cosas terribles, pero como que las víctimas del medio del espectáculo, la gente piensa que la pasamos con oropel, ¿no? Que la pasamos en el lujo y en el glamour y dentro de eso algo pasó. Claro, si hubiera sido así, de todos modos estaba muy mal, pero es como que si se minimizara y estaba totalmente invisibilizado. No vas a encontrar un foro donde se hable de las víctimas del medio del espectáculo, un tema en algún foro contra la trata de personas, un tema de abuso, y que la ONU lo haya dicho el año pasado, lo recuerdo muy bien. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas hizo un estudio sobre la explotación y los abusos sexuales de niños en la industria del entretenimiento. Fue tremendo, muy interesante. Y me acuerdo muy bien porque fue el 8 de mayo, marzo, abril, mayo, fue muy cercano a una cosa muy hermosa que hicimos también con respecto a visibilizar el tema del medio del espectáculo. Y si así se ha visibilizado que la explotación y abusos sexuales son frecuentes en diversos medios de la industria y géneros, sean formales o informales, con lo que se expone a personas menores de edad en el cine, televisión, música, teatro, modelaje, circos, coros, conciertos, clubes nocturnos, eventos públicos, espacio digital, ¡wow! Cómo todo se empieza a emplear, todo se empieza a visibilizar, todos los que no eran vistos se empiezan a ver. Ahora, claro, está muy bonito que quede en el papel, pero hay que bajarlo a la realidad, ¿no? A que puedan tener justicia. Entonces, esto resalta que el comportamiento sexual depredador se ha aceptado como una norma en la industria del entretenimiento, porque los directores, productores, representantes, agentes, fíjense esto, qué precioso, que se pueda ver, hablar y entender, no tienen repercusiones por ejercer su poder y autoridad ilegalmente sobre artistas jóvenes y vulnerables, ya que los casos no se denuncian por la dinámica de poder, el miedo a las represalias y la pérdida de oportunidades de carrera. No, pues tú hablas de mí y yo te cierro todas las puertas. Tú hablas de mí y yo, pues, a ver qué hago, ¿no? Y eso estoy diciendo algo chiquito, porque ya sabemos que hay otras cosas muy decisorias, ¿no? Bueno. Dentro del ambiente lesivo se destacan las relaciones de poder desproporcionadas, la dependencia del agresor, pues estos ejercen posiciones de poder e influencia sobre los infantes, con los que se aprovechan de su vulnerabilidad y aspiraciones, así como la de sus padres. La relatora advirtió que los adultos en posiciones de poder suelen recurrir a la seducción para ganar la confianza de las niñas, niños y adolescentes y sus representantes. Aíslan a las víctimas
Ojo, de las redes de apoyo para que queden emocionalmente dependientes de la orientación de los agresores. ¡Qué tremendo! Igualmente se sirven de coaccionar a las víctimas para que guarden silencio como con amenazas en sus carreras o seguridad personal. Imagínense si a los 40 y tantos años tenemos miedo. Finalmente encontró que la falta de contacto con el mundo exterior hace que las víctimas sientan empatía hacia los agresores o nieguen la realidad, ya que su futuro depende del mundo del entretenimiento. Y la verdad que injusto, ¿no? Es como si dijeras, oye, yo quiero tener un canal de YouTube, pero para tener un canal de YouTube tengo que ser sometida por el dueño de YouTube. ¿Quién es el dueño de YouTube? ¿Es Mark Zuckerberg? No, quién sabe, no sé, no me hagan caso, no tengo ni idea. ¿Quién es? No, porque él es el de Facebook, el de Instagram y de otras. ¿Quién es? No sé. Pues imagínense, yo quiero tener una cuenta de Instagram y para tener una cuenta de Instagram tengo que someterme a la voluntad y abuso físico y psicológico de Mark Zuckerberg. O sea, ¿qué es eso? No, tú tienes que poder querer estar en el entretenimiento o ser doctor o astronauta o youtuber o chef sin que nadie tenga que someterte a nada, ¿no? Por otra parte, la relatora hizo notar que las niñas y niños, tanto homosexuales como heterosexuales, son víctimas de explotación y abusos sexuales en la industria y que ambas víctimas son poco conscientes de la disponibilidad de asesoramiento, por lo que no lo solicitan. Sin embargo, encontró que el abuso de las niñas es más evidente, ya que a partir de la percepción de sus cuerpos y características sexuales secundarias se les trata abiertamente como adultas desde una edad temprana. Y sí es verdad, no dudo que sea más evidente en las niñas, pero qué tremendo cada día más, bueno, no sé si cada día más, pero que se ha hecho más visible cada día más, que también esto ocurre con los niños y jóvenes, ¿no? Hombres. Derivado de lo anterior, la relatora señala que las personas menores de edad sufren estigmatización, discriminación, victimización secundaria, ¿cómo? En serio, ya que la inseguridad, intimidación, vergüenza, riesgo de discriminación. No, con estos no quiero trabajar porque son los que luego están haciendo líos, en lugar de que se enfoquen en su carrera, no sé qué, ¿no? Miedo a las represalias, amenazas del agresor, impacto negativo de la denuncia debido al estigma son obstáculos que impiden obtener ayuda. Aunado a la denuncia que la denuncia conlleva que las víctimas sean discriminadas, tengan dificultades para encontrar trabajo, porque pues quién quiere trabajar contigo, ¿verdad? Si denunciaste, algo has de querer. Incluso refiere que las víctimas se enfrentan al estigma asociado a evidenciar los abusos. Por eso la sociedad, y por eso amo tener mi canal, porque aquí solo estamos los que, oye, queremos entender cómo funciona esto, ¿no? Problema interseccional con el género de las víctimas, niñas y adolescentes. Ay, en estas se ha evidenciado como que me picó algo, espérenme, ay, ¿me subió un animalito o qué? Ay, qué horror. Se ha evidenciado que el problema que se presenta en estas relaciones con motivo de la edad, sin embargo, como se adelantó, también se relaciona con cuestión de género que se agrava con las personas menores de edad, ¿no? O sea, es un tema de edad y de género. Niñas y además, bueno, personas menores de edad y además niños. Y además, sí, digo, y además niñas, mujeres, pues. Y además, si a eso le aumentas que a lo mejor hay una vulnerabilidad económica, que hay una vulnerabilidad en el tema de familia, pues, que molada, ¿no? Como se señaló en el dicho amparo que estamos leyendo, las niñas y adolescentes pueden empeorar su situación debido a factores de discriminación histórica y estructural que han contribuido a sufrir mayores índices de violencia sexual, ya que existe un orden social de género en el que surgen y se reproducen prácticas sociales que se manifiestan en creencias, expectativas, estereotipos, roles de género, que conceden mayor poder y ventaja a los hombres y que genera que las mujeres ocupen un lugar de subordinación. Bueno, también dice que partiendo de esa base se estimó que está presente la creencia de que los cuerpos de las mujeres o feminizados en cualquier etapa de la vida deben de cumplir el rol de objeto sexual siempre disponible y con la finalidad de satisfacer a otros.
se fomenta la cosificación de los cuerpos de las niñas y adolescentes y se cree que están sexualmente disponibles, ¿no? Incluso cuando no comprenden los actos sexuales ni sus consecuencias y carecen del desarrollo y madurez necesarias con motivo de su edad. Y aquí habla de la ley de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, del que se deriva también nuestra ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Si ustedes quieren conocer más sobre la ley de una forma fácil, también les recomiendo mi curso que tenemos en Alas Abiertas, La violencia de 0 a 100. Pueden encontrar el link en el perfil de mi página de Instagram o la de Alas Abiertas, porque miren, mi página web de Alas Abiertas desaparece y desaparece, ¿no? No sé, pero me la tiran y me la tiran, yo no sé qué pasa, ¿no? Hay alguien que, algo que pasa en esa situación que ya no entiendo. Entonces, como no nos preocupamos, está en el link de mi perfil de Instagram o de Alas Abiertas, de Instagram también. Para que se pueda entender más nuestra ley, que miren, a decir verdad, también esta ley general es preciosa, hermosa y maravillosa, pero pues lo que decíamos hace rato, el punto es que baje realmente a poder ayudar y proteger a las víctimas, ¿no? Pero esta convención señala que la violencia contra la mujer puede ser física, sexual, psicológica y que constituye cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer en el ámbito público o privado, y por ello se entiende que la protección del derecho a una vida libre de violencia incluye aquella de naturaleza sexual. Aquí estamos hablando de una convención, o sea, un tratado internacional, un documento internacional que habla de la violencia contra la mujer. No dice que solo eres importante si eres niño, que seas niño agrava, seas adolescente agrava, pero está hablando de la mujer. No le puede pasar a ninguna mujer aunque tenga 50 años, ¿no? Entonces, obliga a los estados, porque si México firmó esa convención, pues, ¿qué significa? Que te obliga a que entonces, pues tomes las acciones pertinentes, ¿no? Medidas de protección, juicio oportuno, acceso efectivo a todos los procedimientos legales, ¿no? Y entonces lo anterior tiene sentido con el derecho de acceso efectivo a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, pues como se ha recalcado en la presente sentencia, las víctimas de violencia sexual enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho. Entonces, acceso efectivo a la justicia. México está obligado al acceso efectivo a la justicia, porque estamos hablando ahorita de una resolución tremenda y maravillosa que aplaudimos enormemente y que abre la puerta para las víctimas menores de edad. Entonces, si tienes 18, ya te lleva la fregada, si tienes 30, ya te amolaste. No, aquí habla claramente esta convención, habla de la mujer, claro, también, pues, en su caso se referirá a los hombres que puedan estar viviendo algún tipo de violencia. Sobre todo ahora en el tema de la diversidad, pues se presenta más, ¿no? Bueno, está más visibilizado. Ahora, estudio del caso concreto. Como se evidenció en los antecedentes, la actora tuvo dos pretensiones. Por una parte, o sea, la demandante solicitó la indemnización por daño moral que surgió de las manifestaciones hechas durante la entrevista, ustedes ya saben cuál, y los comunicados en Twitter e Instagram del 30 de marzo de 2022, y la indemnización por responsabilidad civil derivada del hecho de haber tenido una relación sexoafectiva con el demandado cuando ella tenía 14 y él 40. O sea, son dos cosas. Una, el hecho per se, y la otra, el haberlo expuesto después públicamente. La jueza de origen se limitó a estudiar la primera prestación, o sea, solamente el tema de la entrevista y los comunicados en redes sociales, y la segunda fue analizada al resolver el recurso de apelación por la sala responsable. La sala condenó al demandado luego de tener por acreditados los elementos de la acción: el hecho ilícito consistente en la relación del demandado con una menor de edad y el daño a partir de la prueba pericial en psicología y el nexo causal. Al momento de estudiar las excepciones procesales, la autoridad responsable desestimó el argumento en el que el demandado alegó que la acción estaba prescrita, puesto que los hechos ya habían pasado hace más de 35 años. Pero fíjense esta cosa más tremenda que dice, y la actora solo lo reclamaba porque estaba enojada en razón de lo declarado por él en la entrevista. O sea, no por el hecho, eso no hay problema, ¿verdad?
Para llegar a esa conclusión se consideró que la afectación sufrida por la actora provenía de diversos actos, con lo que se configuró un proceso lesivo progresivo, o sea, de tracto sucesivo, o sea, que tiene distintas partes. En primer lugar, se indicó que la afectación psicológica seguía vigente, pues sí, porque claro, y además si te están revictimizando, de forma que hubo una transgresión a la integridad moral a pesar de que habían transcurrido más de 35 años. Lo anterior, como se evidenció a partir de la pericial en psicología para tener por acreditada la existencia del daño y que se seguía produciendo. No es que ya pasó 35 años, ya no tienes ningún daño. No, no, no. Se destacó que el demandado era el productor de la agrupación musical en la que la actora era integrante, por lo que con su nivel jerárquico y posición y posterior aceptación pública, la gente normalizó la relación sentimental. Además, se consideró que el hecho de expresarse abiertamente en medios de comunicación y difusión sin reserva de la discrecionalidad continuó, obviamente, lesionando psicológicamente a la actora. Así, la autoridad responsable precisó que cada vez que el demandado hizo referencia a la relación sentimental, ocultando la ilicitud en la forma y modo en la cual se originó y desarrolló en medios de comunicación, era claro que el daño subsistía a través de actos continuos. Finalmente, la sala responsable indicó que proceder en un sentido distinto conllevaría la discriminación en contra de la mujer y violaría el artículo 5 de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el diverso 6 de la Comisión Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Ojalá todas las víctimas pudiéramos ser tratadas como bendito sea Dios ha sido tratada Sasha, ¿no? Bueno, aquí nuevamente se habla de que pues, este actor, el demandado, pues quiso que no, pues que esto ya prescribió, ¿no? Partiendo de esa base, refiere que la sala responsable no puede tener en cuenta que el término inició a partir de la pericial en psicología presentada por la actora, pues en ese momento ya existía la demanda con la que era evidente que tenía conocimiento del daño. Adicionalmente expresa que los progenitores, siendo los legítimos representantes de la actora cuando ella tenía 15 años, fíjense esto, el demandado expresa que los progenitores, siendo los legítimos, como todo mundo tiene el mismo, ¿no? Te das cuenta que es lo mismo. Como dijéramos en México, es la misma gata pero revolcada. El señor demandado dice que los padres son los legítimos representantes de la actora cuando ella tenía 15 años. Entonces ellos tuvieron conocimiento del daño porque le enviaron a estudiar al extranjero y porque intentaron actuar legalmente y los mismos abogados le sugirieron que no lo hiciera. Incluso destaca que la actora narró en los hechos que siendo ya mayor de edad contaba con la facultad para reclamar el daño y no lo hizo. Ay, mire, ya tenía 18 años, ya lo podía hacer, ¿no? Porque ya sabes, ¿no? Como consecuencia, argumenta que existieron diversos momentos en los que se le pudo demandar y no pasó. O sea, tú me pudiste demandar antes y no lo hiciste. Entonces, ya no cuenta. Por lo que a su juicio es ilógico que el plazo surja a partir de la pericial y que se extienda con la revictimización. Bueno, si los argumentos son parcialmente fundados, sin embargo, no son suficientes para conceder el amparo, y la parte quejosa tiene razón al señalar que los actos de revictimización no tienen el alcance de postergar el tiempo del inicio del cómputo para efectos de la prescripción. Esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la revictimización de personas de edad derivado del deber de protección por parte de todos los involucrados en un proceso penal que se manifiesta en dos dimensiones: la protección en contra de todo sufrimiento, situación de riesgo o tensión innecesaria, y la protección en contra de la discriminación. Pero ustedes se dan cuenta cuántos proyectos están violando todo esto que está diciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojalá así se resolviera para todas las víctimas que han sido expuestas en proyectos, en entrevistas, en tantas cosas, ¿no? Sobre la primera faceta, la definió como la obligación de que todas las autoridades inmiscuidas desde el inicio del proceso penal, la adopción de toda clase de medidas preventivas y correctivas que sean necesarias para resguardar a las niñas, niños y adolescentes de cualquier sufrimiento, situación de riesgo, intimidación, abuso, descuido físico, mental, emocional o de cualquier tensión innecesaria
que vulnere su integridad, intimidad y seguridad. Se ha establecido que el principio de interés superior de la infancia impide la victimización secundaria o revictimización de los menores, pero aparentemente solo algunos, ¿no? Otros que se los lleve la fregada, lo cual no es el resultado directo del acto delictivo, pero deriva de la respuesta indebida de las instituciones públicas y de las personas hacia el menor en su calidad de víctima, ¿no? Entonces se definió la victimización secundaria como el conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas, económicas de carácter negativo que derivan de la víctima en su contacto con el sistema de procuración de justicia y suponen un choque frustrante entre las legítimas expectativas de la víctima y la inadecuada atención institucional recibida. Se dijo que la victimización secundaria de menores de edad se traduce en amenaza en contra de la seguridad de estos y conlleva consecuencias negativas a largo plazo en su persona, como sentimientos nocivos, sensación de impotencia personal, efectos traumáticos que impiden lograr un sano y pleno desarrollo a lo largo de su vida, y esto último particularmente en casos de violencia sexual y que, por supuesto, no reciben la atención debida. Si bien del precedente que surgió fue de carácter penal y se refiere a actos por parte del Estado, específicamente a la Procuración y Administración de Justicia, se reconoce, fíjense bien, que los actos de revictimización no se limitan a esos sujetos, dado que pueden presentarse en cualquier otra materia e incluso por particulares. Por ejemplo, la forma en que los medios de comunicación informan los hechos noticiosos de forma insensible, o la forma en que los usuarios de redes sociales opinan sobre víctimas sin el contexto adecuado y culpan a la propia víctima del hecho sufrido. ¡Wow! Es evidente que la revictimización no da lugar a postergar el inicio del cómputo para la prescripción, dado que deriva de actos distintos y cometidos por personas diferentes al victimario de origen, ¿sí? Pero, dice, esto puede complicarse cuando el propio victimario es quien lleva a cabo la revictimización. Los hechos revictimizantes no deben confundirse con los hechos que dan lugar al daño, ya que una cosa es el hecho generador del daño, que da origen al juicio y que no genera nuevos daños, sino que incrementan u ocultan el existente. También la sala responsable consideró que la demanda se encontraba en tiempo, el daño se presentó y se seguía produciendo a la actualidad. La gente normalizó la relación sexoafectiva, dado que el demandado tenía un nivel jerárquico superior, y el hecho de que el demandado se expresara abiertamente en múltiples medios de comunicación continuó lesionando psicológicamente a la actora. Con la anterior determinación, la sala responsable confunde los actos de revictimización realizados por la sociedad y el propio demandado para considerar que el daño persiste a la actualidad, de forma que perdió de vista que el daño persiste independientemente de lo anterior. En todo caso, la revictimización incrementa el sufrimiento. No quiere decir que, pues por la revictimización hay un nuevo daño, pero ya quita por completo el daño original. No, lo incrementa, ¿no? El daño persiste, este daño persiste, incrementa el daño que sigue vigente desde que aconteció la violencia sexual y en ocasiones puede normalizar estas situaciones provocando que se retrase la revelación. Y bueno, esto es de verdad tremendo. Vamos a seguir. Bueno, ahí sí ven un corte, es porque se me fue la luz, pero continuamos. Bueno. La actora se duele del daño moral que le ha causado la relación sexoafectiva que existió entre ella y el demandado cuando tenían 14 y 49 años, y el daño psicológico que sufrió por motivo de esta relación impropia. Por lo que hace a la normalización de la relación sexoafectiva, ni siquiera se trata de un hecho cometido por el propio demandado, sino de la forma en que la sociedad trató a la víctima, al grado de suprimir tal carácter, dado que era normal que esas cosas pasaran en el medio del entretenimiento y por la relación de poder y buena reputación del demandado, ¿no? ¡Qué barbaridad! En todo caso, estas cuestiones deben tomarse en cuenta para comprender que existe una barrera, para comprender el carácter de víctima y aumentan el daño que existe, ¿no?
Y eso que es Sasha, imagínense que no fuera Sasha, imagínense que la víctima fuera una chica, pues no sé, que, no sé, vende zapatos. Uy, no, pues qué amolada, porque entonces seguramente quieres fama, seguramente quieres dinero, ponte a trabajar. En cuanto a las manifestaciones abiertas sobre la relación que hizo el demandado, que la catalogara simplemente como una relación romántica de corta duración en la que fue relevante para él, que conformó una aventura más en su vida o que ella lo buscaba como figura paterna, sucede lo mismo. ¡Qué deleznable! ¿Todo eso dijo? ¡Ay, Dios! Son manifestaciones que buscan minimizar lo que sufrió el actor y que incrementan el sufrimiento, ya sea porque éstas no coinciden con la realidad o porque aún coincidiendo por sí mismas revelan el abuso de que fue objeto. Porque a pesar de que el demandado pretende justificar su actuar con el que la actora veía en él una figura paterna, pues peor tantito, ¿no? En realidad se aprovechó de la posición jerárquica que tenía sobre ella y decidió tener esta relación impropia. Y es que yo obviamente no vi la entrevista, seré incapaz de ponerme a ver esa cosa tan incapaz, ¿no? Darle vistas a algo terrible. Los actos revictimizantes provengan de terceros o del propio agresor conllevan inicialmente a ocultar el hecho que causó el daño, lo cual, dada la naturaleza del mismo, dificulta que la víctima sea consciente de que tiene ese carácter. Sin embargo, una vez conocido el hecho dañoso, agravará el daño, dada la frustración de invisibilizar un acontecimiento tan lesivo en su esfera íntima. Se trata de cuestiones que la persona juzgadora debe tomar en cuenta para considerar el retraso en la revelación y la intensidad del daño sufrido, pero no dan el alcance de generar un nuevo plazo para efectos de la prescripción respecto al hecho dañoso primigenio. No obstante, lo expuesto en el artículo 1934 del Código Civil para la Ciudad de México tampoco puede aplicarse como lo solicita el quejoso, pues si se aplicara los 2 años a que alude ese precepto para efectos de la prescripción y se ficara un criterio en ese sentido, tratándose de un hecho dañoso tan grave como el que nos ocupa, sin duda se violentarían los derechos de acceso a la justicia y justa indemnización de las víctimas que sufrieron violencia sexual cuando eran menores de edad. Incluso si se aplicara el plazo genérico de 10 años a que alude el artículo 1159 del propio ordenamiento, no se podría evitar la violación a tales derechos. Bueno, no, esto es todo lo que revela con respecto a esto, a todo lo que él trata justamente de ampararse y que definitivamente, gracias a Dios, pues no lo logra, gracias a Dios por las víctimas, por ella. Se debe tener en cuenta que el derecho humano que inicialmente se encuentra en juego es el acceso a la justicia, ¿no? O sea, aquí el derecho humano que está en mayor riesgo es el acceso a la justicia. Entonces, cuando nos quejamos de que alguien busca justicia, pues fíjense nada más qué curioso, estamos quejándonos de que alguien busque su derecho humano, qué cosas más misteriosas, ¿no? Bueno, sigue hablando de los plazos. Dice, precisado esto, se aplica propiamente el test de proporcionalidad. En primer lugar, se considera que la prescripción persigue una finalidad constitucional, pues tiene por objeto garantizar el principio de seguridad jurídica que se encuentra previsto en el artículo 14 y 16 constitucionales, en tanto que la prescripción se entiende como la espera a la que se puede ser sujeto el deudor a fin de evitar incertidumbre jurídica. Pues sí, pero justamente está diciendo, en este caso, las víctimas menores de edad tienen derecho a la imprescriptibilidad. Para el caso de daño extrapatrimonial se debe acudir a un plazo menos restrictivo, como es el genérico de 10 años a que alude el artículo 159 del propio ordenamiento. Bueno, vamos a avanzar, que esto habla más o menos de lo mismo, que es muy importante, pero está, digamos, redundando en lo que ya hablamos. Dice, vamos a ver que dice el 187. La violencia sexual implica necesariamente la falta de consentimiento. Es evidente la vulneración de la libertad sexual, pues no puede pensarse en un consentimiento válido al no comprender la naturaleza sexual del acto. Igualmente se violenta la seguridad sexual, porque se fomentan situaciones de riesgo permanente en el hogar, escuela o comunidad, lo que provoca angustia, inseguridad, incomodidad en entornos cercanos que deberían ser espacios que busquen su bienestar integral.
Finalmente, se consideró que la figura de la prescripción impacta en la integridad personal de las víctimas, ya que desconoce que estos actos son intrusivos, opresivos y traumáticos desde la perspectiva psicológica, con lo que no puede ni debe limitarse la revelación y sus consecuencias de investigación, sanción y reparación de los actos por el simple transcurso del tiempo. Fíjense nada más, qué tremendo, caray, qué histórico. En ese sentido, se determina que cualquier término de prescripción vulneraría los derechos de acceso a justicia de las personas que sufrieron violencia cuando eran menores de edad, lo que además vulneraría el derecho a la libertad y seguridad sexual, a vivir una vida libre de violencia y a la integridad personal. Por ello, debe considerarse que para estos casos no corre prescripción. Qué tremendo, ¿no? Bueno, todo esto, vamos a ver esto que de aquí que es importante. Lo anterior decisión es congruente con lo que ha establecido este alto tribunal, pues es cierto que se ha establecido que la regla de la imprescriptibilidad de la acción solo está prevista en el derecho internacional de los derechos humanos para casos de excepción, es decir, para delitos conforme al derecho internacional, o sea, los de lesa humanidad o crímenes de guerra. Son los únicos que generalmente están considerados como que no prescriben, de forma que se consideró que solo abarca un listado previamente identificado. No obstante, desde 2015, la Convención de Derechos del Niño, autoridad que se encarga de implementar y evaluar el cumplimiento de esta convención, solicitó directamente al Estado mexicano que la legislación penal no previera la prescripción de las sanciones ni de la acción penal en casos de delitos de abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. O sea, desde el 2015, fíjense, 7 años después, no, 10 años después, perdón. De forma general, se trata de una recomendación que se sigue reiterando recientemente a todos los estados parte. Wow. Si bien este Consejo de los Derechos de los Niños se refiere al acceso a la justicia mediante tribunales del orden penal, no se advierte impedimento para que la recomendación sea aplicable en el ámbito civil. Fíjense, es que esto tiene años corriendo, ¿eh? Dado que los hechos dan origen a la vía penal, son los mismos que subyacen en la vía civil, por lo tanto, es sustancial reconocer la imprescriptibilidad para ser congruentes y proteger el derecho de acceso a la justicia y, por ende, el derecho a una justa indemnización. ¿Cómo? Sí, no sé qué, eso es terrible, según hemos escuchado. De lo contrario, es decir, delimitar la imprescriptibilidad a la materia penal no solo frustraría las recomendaciones del CDN para combatir la impunidad de la violencia sexual sufrida por personas menores de edad, sino que implicaría una postura incongruente en la que se desconocería la calidad de víctimas a las personas sobrevivientes y desconocerían los daños sufridos, lo anterior, traduciéndose nuevamente a la revictimización, porque la verdad y la justicia son derechos humanos que de no tenerlas, que hay revictimización. No se debe perder de vista que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger a los menores contra toda forma de maltrato o abuso. Por lo tanto, debe tomar medidas que resulten necesarias para proteger a las personas que en su minoría de edad han sido víctimas de abuso sexual, a fin de acabar incluso con la normalización de este tipo de abusos. En casos en que, como el agresor, fíjese esto, se gana la confianza de la víctima y pareciera que ella dio su consentimiento, pues no resulta válido. Por el contrario, resulta sumamente reprochable que en el caso que nos ocupa el propio demandado haya señalado a forma de justificación que es que de verdad, es que ¿cómo dices eso? Miren, yo lo que no entiendo es cómo hay abogados que permiten que digan eso a sus clientes, ¿no? El propio demandado señaló como forma de justificación que la actora veía en él una especie de imagen paterna, o sea, peor tantito, como dijimos hace rato, y que a pesar de ello haya sostenido una relación impropia con la actora. Bueno, ahí estamos viendo pues, más o menos lo mismo. Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que en el caso de la confesión que refiere se encuentra adminiculada diversas probanzas que no solo incluyen los testimonios, también se tomaron en consideración mensajes de datos o de correo, impresión de un post publicado, me imagino que por el demandado, un correo electrónico, una postal y su traducción, de manera que si el quejoso no combate en su integridad la valoración mencionada, es claro que los argumentos devienen
inoperantes. Bueno, aquí habla de todo esto también. Pone unas testimoniales el quejoso o el demandado, que no pueden tenerse como acordes y atestes, de forma que lo expresado fuera suficiente para robustecer la confesional ficta y tener por acreditada la relación sexoafectiva. Las verdad, usted a saber qué testimoniales ofreció, ¿eh? En todo caso, el quejoso se limita a resumir qué es lo que dijo cada uno y poner una nota no le consta o tiene interés, pero no expresa argumentos para sustentar sus argumentos a partir de las declaraciones. Bueno, aquí habla de todo eso. Igualmente, el quejoso se limita a señalar de forma genérica que a ninguno de los testigos les consta que en verdad existiera una relación sexual, pues literalmente argumenta, fíjense lo que puso este señor. Ninguno, o sea, él se está quejando de las testimoniales porque dice, ninguno expone algún dato, como sería que nos vieron acostados. O sea, tú querías, encima de todo, que hubiera un testigo para probar lo que dijo la demandante, la víctima, que dijera, sí, yo los vi acostados, o un testigo que dijera que nos vieron levantándonos por la mañana en algún lugar, que nos vieron teniendo esas relaciones sexuales, que ella señalara alguna consecuencia por su edad tan joven, que se le traería como consecuencia de la relación sexual algún cambio de conducta, algún cambio de actitud. Por el contrario, señalan la admiración y respeto a suscrito incluso a la misma actora. De ahí que las testimoniales no aportan dato veraz ni efectivo que derive de la demanda. O sea, fíjense nada más este cuate. Está diciendo, ningún testigo dice que nos vio teniendo relaciones sexuales. Por lo contrario, señalan que me tenían admiración. Ay, Dios mío. Qué barbaridad. Contrario a lo alegado por el quejoso, desde la demanda se advierte que la actora reclamó el abuso sexual incluso en el apartado 2 titulado Proceso de grooming puesto en marcha por el demandado, explicó lo que es el grooming, que es cómo se busca ganarse la confianza de la víctima menor y luego involucrarla en una actividad sexual. Lo mismo sucede con las testimoniales que fueron llamados a juicio por un caso de abuso sexual, que también es muy relevante que se hable por primera vez del grooming, ¿no? Porque realmente está algo que tampoco se hacía, ¿no? Indebido estudio de las excepciones. Bueno, el argumento es inoperante, infundado. Todo lo que le ponen aquí dice que fíjense que por aquí estaba. Es que no sé si todo esto es también muy interesante, pero bueno, nos tardaríamos muchísimo. Es toda la relación de lo que ella dice, de lo que él dice. Pues mire, total que él dice o sea, que aquí ni pasó nada y que esta chica nada más es fantasiosa y que no le parece, ¿no? Bueno, así es como se resuelve este amparo. Maravilloso. La justicia de la Unión no ampara y protege a, ya saben quién, contra el acto que reclamó consistente en la sentencia 26 de septiembre de 2023 dictada en toque de apelación tal por la séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, queda sin materia el amparo adhesivo. Ahí está, amigos. ¿Cómo la ven? Es que les digo que hay gente que dice cada cosa que uno no entiende. Yo no sé por qué a veces reclaman. Y mira, yo digo, pues no, ¿verdad? Nunca hemos visto a ninguna persona que comete este tipo de abusos reconocerlo y ser pues empático o empática o lo que sea cada caso, ¿no? Pero bueno, esto fue, ¿qué les pareció, amigos? ¿Qué les pareció esta situación tan relevante? También quiero decirles que en mi libro Todo a la Luz hago un análisis
con respecto a las facultades y obligaciones del Estado para impedir la revictimización. Porque hay un tema esencial en todo esto y que es doloroso. ¿Por qué? Con todo respeto, Jordi, pero ¿por qué no bajaste la entrevista cuando te diste cuenta del dolor que le estaba causando a Sasha y te esperaste a que fuera una obligación judicial, ¿no? Los medios de comunicación tienen una parte importante en todo esto y está perfectamente previsto en la Ley General de Víctimas, está perfectamente previsto en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, está previsto en la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas. Está previsto que el Estado mexicano está obligado a prevenir la revictimización en los medios de comunicación. Sin embargo, eso no ocurre. Espero que esto deje una lección a quienes quieran entenderla. Si quieren, por favor, que hable de esto que viene en mi libro y queremos aprender sobre esto, díganme si les interesa esta reflexión que viene en mi libro. Díganme si quieren que la platiquemos, díganme qué les pareció. Oye, estuvo largo ¿verdad? Estuvo largo, estuvo mucho más largo. Bueno, espero que les haya gustado, espero que lo hayan terminado de ver. Como está más largo, no sé si lo terminaron de ver. Entonces, por favor, díganme para ver si se les hizo pesado, se les hizo largo, les gustó. Los hacemos más chiquitos para que sea más fácil de avanzar o qué es lo que piensan. Les mando un abrazo, gracias siempre por todo su amor. Les mando un abrazo fuerte.